Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 al versículo 9. Y luego continuaremos en el versículo 3, donde paramos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 9. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordáis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, de acuerdo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, y una semana más te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas en mente y en espíritu para entender y aplicar tu palabra. Te pido, Padre, que me des claridad para poder hablar y predicar tu palabra, y te pedimos unidamente, Señor, que podamos ser a través del Espíritu Santo aquellos que tienen ojos que ven la verdad de tu palabra, oídos que oyen verdaderamente tu palabra, y una mente y un corazón que están aptos, dispuestos y capacitados por tu Espíritu Santo para grabar y acordarse de tu palabra, para que no pequemos contra ti. Últimamente, Señor, como lo hemos hecho por varias semanas, te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas para que tengamos la voluntad para ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Estábamos hablando del versículo 3, donde dice Pedro: ante todo. Y como meditamos que esta fraseología, esta frase en particular usada de parte de Pedro, es para que nos acordemos de cómo es que anteriormente usó esta misma frase. Ante todo, antes de todo. Primero que todo, quiero que tengan esto en mente. Y había hablado anteriormente de cómo es que los profetas verdaderos hablaron de parte de Dios, siendo cargados, movidos por el Espíritu Santo, y cómo es que los falsos profetas hablan de su propio corazón, hablan y traen herejía
destructora, catastrófica. Y cuando hizo esto Pedro, él dijo, quiero que tengan en mente la importancia de estar firme en la veracidad de la palabra profética, que es más confirmada. Sería un poco más fácil ver cómo es que Pedro pone su argumento si entendiéramos que siempre tenemos que tener en mente estas realidades. Hay hijos de Satanás y hay hijos de Dios. Y los hijos de Dios siempre van a actuar y predicar y hacer conforme a sus propios deseos y sus propios corazones. Como dijo de los falsos profetas, ellos no hablaron de parte de Dios, sino de sus propios deseos. Y aquí dice que estos falsos profetas son burladores, que con su sarcasmo siguen sus propias pasiones. Eso nunca ha cambiado, nunca cambiará. Los hijos de Dios, los esclavos de Cristo, siempre van a ir en pos de la santidad y de lo que hace al Padre feliz. Y los hijos de Satanás siempre van a ir en pos de las carnalidades, de sus propias pasiones. Si se acuerdan, tienen ojos llenos de adulterio. Son incapaces de ver a una persona sin adulterar en sus mentes. Y la peor parte es que están entre cristianos. Cristianos que no están poniendo atención. Cristianos que no están obedeciendo lo que dijo Pedro. Confíen, métanse a la palabra profética más confirmada. Sola Escritura. A la palabra de Dios. Para que puedan ver, para que puedan reconocer, para que puedan entender qué es lo que Dios dice y entonces reconocer que lo que están viendo no es un hermano o una hermana que tal vez tenga un problema con este pecado u otro, sino una persona que está consumida absolutamente con sus propias pasiones. Estas personas son cínicas de corazón, tienen la conciencia muerta, no demuestran ningún temor de Dios, no temen a Dios, no temen a los ángeles, se burlan de los ángeles. Eso significa que, por ejemplo, como dije hace varias semanas, que cuando Pablo dice, pongan a tal persona que cometa estos pecados en el proceso de la disciplina bíblica en las manos de Satanás para que se arrepientan. Eso es algo que se supone que tiene que causar temor dentro de un ser humano. Piénsenlo, un ángel puede matar a 180,000 personas. ¿Y tú te crees que puedes pelearte contra uno? Ahora, ¿piensas tú que aparte de un general demoníaco, te puedes poner a pelear trancazo a trancazo con Satanás mismo cuando ha sido entregado a su potestad? Eso debería de ser suficiente para que la persona que recibió esa advertencia diga, no, déjenme ayuno, déjenme lo pienso seriamente, tengo que arrepentirme, no me entreguen en las manos de Satanás. El propósito de eso es para que lleguen al arrepentimiento. Pero esta gente no tiene miedo de eso. ¿Cuál Satanás? Ni qué nada. Ni a tu Satanás, ni al arcángel Miguel, ni a cualquiera, ni a Dios
temen. No temen la disciplina bíblica. Si no temen ni a los ángeles, menos van a temer a los apóstoles que hablan con la autoridad, guiados por el Espíritu Santo. No temen ni a Dios. No temen el juicio. Siguen sus propias pasiones. Acuérdense de nuestra definición de la herejía: es el persistente y obstinado mantener de un error con respecto a una de las doctrinas centrales, aún en la cara de mejor instrucción. Y esto combinado con un ataque agresivo sobre la fe común de la iglesia y aquellos que la defienden. Estos burladores, en su obstinacia, mantienen su error doctrinal, sus enseñanzas carnales, aún en la cara de instrucción, aún cuando enfrente de ellos está la palabra de Dios diciendo: arrepiéntanse, no vivan así. Y no nada más se burlan, sino atacan. Atacaron a Pedro. Pedro se está inventando mitos, fantasías, historias. No existe esto. O como dice en el versículo 4, ¿cómo se burlan de los defensores de la doctrina sana? Dicen: ¡ja! ¿Dónde está la promesa de su venida? Mira, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Hablamos la semana pasada de cómo es que el burlar y el ser este tipo de persona que con su sarcasmo habla así, es algo normal de aquellos que son falsos cristianos, falsos profetas, especialmente cuando estamos hablando de la segunda venida del Señor. Es lo último que quieren. Nosotros cada domingo, cuando estamos aquí unidos en la cena del Señor, en gozo, habiendo orado y pedido al Señor: Señor, fortalécenos para las batallas que nos quedan esta semana. Pero siempre terminamos con la súplica, diciendo que: ven Jesucristo, ven. Decimos: Señor, si no vas a venir ahorita, fortalécenos para la guerra venidera. Pero nuestra súplica es que vengas. Estos burladores, estos falsos profetas que están siguiendo sus propias pasiones, no tienen ningún interés en lo absoluto en la segunda venida del Señor. Y nada ha cambiado. Nada ha cambiado de esta realidad. Dicen: mira el mundo. ¿Ves cambios? Yo no. Mira que desde que los padres, los patriarcas, desde que Cristo murió, desde la ascensión de Cristo, desde que fue matado Esteban, nada ha cambiado. ¿No que viene Cristo? ¿No que iba a venir en nuestra vida? ¿Cuántos han muerto? Nada cambia. Nada ha cambiado. De hecho, nada ha cambiado hasta desde el tiempo de los patriarcas. Exageran. Dicen: mira, hasta el comienzo de la creación, que todo sigue igual. Nada ha cambiado. Estos burladores, estos falsos profetas, como todos, tienen que tener una fuente de autoridad. Tienen que tener algo que es inmutable. Eso es una realidad. O Dios es el inmutable,
o algo más tiene que ser inmutable. Algo más tiene que ser lo que no cambia. Ellos dicen, ¿sabes qué? Nada ha cambiado en el mundo. Y no vemos nada que presente evidencia que Jesús va a regresar, que va a haber este disque juicio. Así que obviamente estas cosas que dice Pedro y dicen estos otros apóstoles son nada más que fantasía, mitos inventados. Y es increíble el meditar en que tan poco ha cambiado en casi 2000 años. La mente que ha sido entregada a la corrupción continúa a ver este mundo y responden a la creación de una de dos maneras. O ven a la creación con confianza, dicen es inmutable, nada cambia y aquí se va a quedar esto para siempre. O como dirían los mundanos, este mundo ha existido por más de 43 billones de años. Obviamente continuará por billones de años más allá de la humanidad. O van a ver esta creación con absoluto pavor. En nuestros días tenemos aquellos falsos profetas como los de Pedro, que van a hablar con altividad científica, diciendo es imposible esto de la resurrección y del juicio, mucho menos una nueva tierra, un nuevo cosmos. ¿Sabes qué tan grande es este universo? Es infinito. No hemos llegado ni siquiera a poder alcanzar a ver todas las estrellas de este universo y tú me estás diciendo, cristiano, que todo el cosmos se va a consumir en fuego. Nuestro planeta ha existido por más de 40 billones de años y continuará. Perseveraremos a través de avanzamientos científicos. No tenemos que preocuparnos de estas mitologías arcaicas del pasado. Y del otro lado tienes aquellos que ven puro caos. Todo ha cambiado. Todo es inestable. Hay hoyos negros que pueden consumir todo un sistema solar que no entiendes. Todo es caos, es inestable. ¿Sabes los millones de diferentes maneras que se pueden morir? ¿Que no has visto que pueden explotar los volcanes? Y si no explotan los volcanes, hay terremotos que pueden suceder, que pueden destruir a todo el mundo. Y de hecho, puede haber una combinación de estos. Un terremoto tan fuerte que hace que el supervolcán que está en los Estados Unidos explote. Y en cuanto explota ese supervolcán, el resto del mundo va a dejar de poder existir. Porque vamos a llegar a una nueva edad de hielo. Y cada falso profeta en ambos campos va a llevarlos a diferentes cosas. Vente con nosotros a la ciencia, o aquellos que ven puro caos van a decir, mira, lo que tienes que hacer es empezar a prepararte, cómprate comida seca, hazte un hoyo en la tierra y aquí puedes comprar conmigo a descuento, cristiano, porque eres mi hermano, todo lo que necesitas. Tengo mochilas, tengo comida seca, tengo todo el armamento que tú quieras, para que estés preparado para el Armagedón que viene. ¿Qué es esto de la reunión de los santos? ¿Que Dios bendice al dador alegre? ¿Santidad? ¿Quién necesita eso? Que no entiendes, un supervolcán puede explotar en cualquier momento. Y si no, cualquiera de estos locos puede mandar una bomba nuclear y matarnos a todos. En tal caso, el enfoque de estos falsos maestros es terrenal, es temporal, es superficial y completamente ignorante.
el zacate perecerá y la flor del zacate pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos un estándar que nunca cambia. Y es por eso que cuando Pedro empieza una vez más diciendo, ante todo, sabe de esto, sabemos que va a haber un contraste, falsos profetas, verdaderos cristianos. ¿Y cuál es el mensaje? Siempre la palabra, la palabra, la palabra es a donde tenemos que ir. La palabra es donde tenemos que enfocarnos. Dice Juan, en Primera de Juan, de capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué sabemos concretamente? Absolutamente, concretamente, el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasará junto con sus pasiones. Habrá una nueva tierra, unos nuevos cielos, una nueva creación que glorificará al Dios Trino, que es verdaderamente inmutable. Y ese es el punto que Pedro está estresando. Todo aquí es pasajero. Y cuando esta gente dice, ¿dónde está la promesa? Yo no veo nada. Nada cambia. Todo sigue igual. Estos falsos profetas deliberadamente ignoran la realidad de que antes de que el mundo existiera, Dios es. El Dios inmutable, el Dios que creó la tierra es. Esa es la razón por la cual Génesis 1, capítulo 1, a Génesis 11, el capítulo, son tan importantes a la vida cristiana, porque inmediatamente en cuanto abres tu Biblia, llegas a Génesis, capítulo 1, estás presentado con la realidad del inmutable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios. Antes de que hubiera algo, Dios estaba ahí. Este es el testimonio de las sagradas escrituras. Es el estándar en el cual nosotros establecemos nuestra fe. La realidad a la que apunta Pedro, que desde el comienzo, estuvo el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que creó todo ex nihilo, de la nada, por el poder de su palabra, simplemente al decir, sea, y lo era. Y Pedro dice en el versículo 5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas, ¿cómo? Por la palabra de Dios. Esta es una parte tan interesante, porque estamos hablando de la creación. Estamos hablando de cómo es que Dios dijo que surja la tierra seca de entre el agua, ¿verdad? Todo por el poder de su boca. Y pensamos, por ejemplo, en lo que dice Job. ¿Cómo está describido? ¿Cómo está describido esto? Esta formación de la tierra. En Job 38. Job 38.
Y empezaremos del versículo 8 al versículo 11. 3 versículos o 4, pero son tan importantes. Miren lo que le dice Dios a Job: o quien encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Aún la misma tierra firme, la tierra en la cual plantamos árboles y vegetales y plantas, la tierra en la cual están las montañas que escalamos y en la que nos maravillamos, está sostenida en su lugar por la palabra de Dios. Dios mismo lo sostiene. Es como lo que vemos en Hebreos. En el primer capítulo de Hebreos, versículo 3, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero piénsenlo, dice, tenemos en las Escrituras que Dios es el que le dijo a la mar, a los océanos: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Así que todas las personas que dicen: ay, se va a hundir California, o ay, se va a hundir la Florida, el estado de Florida, o ay, Dios es el que ha determinado aún los límites de las olas. Él sostiene toda la tierra, el universo entero, con el poder. Él ha hecho esto. Él demuestra su gran poder al mantener a todo el universo, sostener todo el universo por la palabra de su poder. Y tenemos que llegar a esa determinación: o Dios sostiene absolutamente todo en el universo. La lluvia, dicen las Escrituras que la lluvia no viene si Dios no quiere que venga. Que viene la lluvia cuando viene, porque Dios la mandó. Dios dice de sí mismo: yo digo que llueva en esta ciudad y que no llueva en otra. ¿Lo creemos? ¿O pensamos como aquellos que piensan en la teoría del hacedor del reloj, que Dios construyó el sistema ecológico y lo dejó para que se corra sus propias riendas? Es que mira, estás haciendo demasiado complicada la situación. Dios no tiene que controlar cada vez que llueva, cada vez que nieve, cada vez que haya un terremoto, cada vez que haya un diluvio. Dios hizo el mundo de tal manera que el ecosistema del mundo mismo puede funcionar así. Él creó el sistema. Es como decir, Él creó el reloj, y ahora que Él hizo el reloj continúa haciendo lo que el reloj haga sin que Dios mueva el reloj.
Pero eso no es la declaración de las Escrituras. Él sostiene el universo. Sostiene todas las cosas. Todas las cosas por la palabra de su poder. No existimos ni un milisegundo más que el Señor diga, vive. Y eso es duro para muchos cristianos. Eso significa que cuando hay un terremoto y millones de personas se mueren, Dios hizo ese terremoto, sí. Un tornado, ¿Dios hizo este tornado? Sí. Vamos a 10 años que estamos en tiempo de seco aquí, porque Dios lo ha decretado así. No lloverás demasiado en Iowa. No lloverás demasiado en Osceola. Dijo uno de los representativos del pueblo hace rato cuando empezaron la institución esa de que no podemos usar demasiada agua, no podemos regar nuestras plantas y no podemos lavar nuestros carros. Dices que ha bajado demasiado el nivel. Y he visto con desesperación cuando vienen las lluvias y pasan por el norte y por el sur de nuestra ciudad. Pues ¿quién puede hacer eso? Dios. Y cada cristiano en Osceola debería de estar diciendo, Señor, ¿por qué no hay lluvia aquí? Y la respuesta está en nuestra área central. Tenemos a paganos practicando Reiki enfrente de todo el mundo, ahí enseguidita del teatro. Vengan y tengan una limpia espiritual con piedras y magia. Ahí está. ¿Dónde están los cristianos aparte de nosotros diciendo, eso no debería de existir en esta ciudad? Arrepiéntanse. ¿Quieren que prospere esta ciudad? Hay que orar que haya arrepentimiento en esta ciudad. Viajen a Creston. Viajen a Sheraton y vean la diferencia. La diferencia en la comunidad. La diferencia en la gente. La diferencia en cómo actúa la comunidad cristiana. Bienvenidos a Gomorra, conocido como Osceola, Iowa. Suena un poco exagerado, pero es una realidad. Cada vez que vamos a Walmart, nos encontramos con unas personas que no podemos definir. ¿Qué es? Con el estilo de ropa que tienen, no se puede discernir y ahora tienen el cabello cortado de una forma o de otra. Y a menos que le digan a uno, soy macho o soy hembra, y aún así están presentando la realidad biológica que Dios presentó o lo que se inventaron. Tenemos 5 o 7 diferentes familias en esta comunidad que cuando llega el tiempo de Halloween van a tener su paganismo en sus patios. Sus altares a la muerte con todo y su estrella pagana. Tenemos que acordarnos. El remordimiento que tenía, o que la palabra de Dios dice que tenía Job, el remordimiento que tiene cada santo, Noé, cuando confrontado con la falta de santidad, Lot, en las perversidades de ahí. Dice la palabra de Dios que él estaba hasta el límite, que era un remordimiento para su alma. Los cristianos no deberían de estar cómodos aquí. Deberíamos de estar orando sinceramente que haya un arrepentimiento, que haya cambio, que haya más cristianos en esta ciudad.
más cristianos como maestros, como maestras, más cristianos como policías, más cristianos como las personas que nos entregan el correo, más cristianos como los que están en las tiendas. Que haya toda una comunidad de gente que ama a Dios porque se ve, es visible. Noten, por ejemplo, y esta es una estadística verdadera, que por más de 30 años ha continuado el crecimiento en Ankeny, donde vive mi hermana, a un nivel que no pueden construir las casas lo suficientemente rápido para alcanzar el nivel de crecimiento de esa ciudad. Pero vayan y vean qué tan activos son los cristianos ahí. El colegio de Faith Bautista que está ahí no es ninguna broma. Ellos están involucrados en la comunidad y le llaman la burbuja de la fe. Y donde sea que haya cristianos verdaderos, hay prosperidad verdadera, hay bendición de Dios y es demostrable. Miren donde no hay cristianos y vean cómo muere la comunidad, cómo no hay hombres y mujeres casándose y teniendo hijos. Lo que hay es perversidad. Y todo porque se dan los cristianos a falsas enseñanzas. Continúa Pedro en el versículo 6 y 7 diciendo, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de ¿quiénes? De los impíos. Dice Martín Lutero, ahora dice San Pedro esto, que los obstinados y los estúpidos, aquellos que son burladores, no tendrán honor del Espíritu Santo. Aunque lean cómo es que Dios sostiene la tierra y el agua, ellos se convencerán. ¿O de dónde ellos deberían de convencerse? Que todo está en las manos de Dios. Es por eso que desde que vemos que Dios inundó a todo el mundo, tenemos la certeza que Él aún así tratará. A través de este ejemplo, lo único que queda es la certidumbre de que deberíamos estar convencidos que Dios no ha mentido en ninguno de estos casos y Él no mentirá en este. Viene juicio. Aunque digan los burladores, oye, pero ya han pasado 2000 años. ¿No que Cristo viene? ¿Cuántos años llegan cantando? Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Ya, por favor, no, cállense. Ya han sido 2000 años, ya déjennos en paz. Ya dejen con su religión arcaica, modernícense, cambien junto con el mundo. Mira, no ha venido. Dios no miente. Hay un juicio que nos dice la palabra de Dios. Está guardados, están reservados por su palabra para fuego. El Dios que está sosteniendo a todo el universo está sosteniendo un fuego. Tiene guardado y reservado un fuego para el día del juicio, para la destrucción de los impíos. Y nos ponemos a pensar en lo que Pedro dijo en el capítulo 2, versículo 9. Porque vemos a los impíos y el fuego. En el versículo 9, el Señor entonces sabe rescatar
de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Dios, en su gran y santo poder, el poder de su palabra que sostiene a todo el universo, preserva a los hijos de Dios, a los rectos, con ese mismo poder que sostiene al universo, con el mismo poder que está reservando y guardando un fuego de juicio para los impíos, el cual ellos ignorantemente ignoran. Decían, no escucharemos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa será nuestra meditación de la próxima semana. Empezaremos ahí con el versículo 8 y 9 y continuaremos más allá de eso. Pero quiero, antes de que terminemos, que veamos una vez más que estamos hablando de los cristianos, pero amados. Porque a veces nos olvidan las cosas. Ya han pasado varias semanas desde que tocamos este tema. Quiero una vez más retocar, repasar este mensaje, esta parte del mensaje. Los que están siendo reservados, los que tienen el arrepentimiento, de los que estamos hablando en el versículo 9 son los amados del versículo 8. Son los cristianos. Pedro dice, pero hermanos, amados, pero amados en Dios, no ignoréis esto. Y luego vemos lo que dice en el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente ¿para quién? Para con vosotros, los amados de Dios. No los mundanos, es paciente para con los hijos de Él, paciente para con los suyos, no queriendo que nadie, ¿cuál nadie? Ninguno de los amados perezca, sino que todos, ¿cuáles todos? Todos los amados vengan al arrepentimiento. Una vez más, hay un énfasis aquí porque hay demasiada gente que cuando leen eso y mira, quiere Dios que todo el mundo sea salvo. No es cierto, acabamos de hablar del juicio. En el versículo 7 literalmente acabamos de decir que Dios está guardando un fuego para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Y ahora me vas a decir, pero Dios quiere que todos se salven. Por favor. Nadie lee ningún otro libro con ese tipo de tontez. Pero llegan aquí y quieren decir lo que ellos quieren. Quiero que todos sean salvos. Todos, sin excepción y sin comportamiento, no importa si son paganos, budistas, mundanos. Aquí dice, Dios es paciente y no quiere que nadie es nadie. No, hay un contexto. Si yo empiezo una carta diciendo mis hermosos, amados hermanos en la primera iglesia bautista de Osceola, Iowa, y luego escribo por 2 o 3 capítulos más y digo, amados, no sean impacientes, no se desesperen en estos últimos días porque Dios está ejerciendo su paciencia para con ustedes. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. ¿Con quién estoy hablando? ¿Estoy diciendo que quiero que todos los del mundo
No, ¿verdad? Cualquier persona que tiene sentido común va a decir, mira, este señor empezó su carta diciendo, mis queridos amados hermanos de la primera iglesia bautista de Osceola, así que todo lo que está escrito ahí es aplicable a esos hermanos en Cristo. Es lo mismo aquí. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, los creyentes, no queriendo que nadie de los suyos perezca, sino que todos los de Él vengan al arrepentimiento. Es como los ancianos cristianos decían, ¿saben cuándo va a ser el día final? Cuando el último salvo sea salvo. ¿Y saben quién es el único que sabe eso? El Padre Celestial. ¿Cuándo saben? ¿Cómo sabemos nosotros si nuestra educación de nuestros hijos es parte de eso? Estamos educando, criando y inculcando la palabra de Dios al el último, la última santa, antes de que venga nuestro Señor. No lo sabemos. Es por eso que hay tantas veces que vemos. ¿Qué tienes que hacer, cristiano? Trabajando, 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 trabajando hasta que venga nuestro Señor. Porque Él es el que sabe y no nosotros. Terminamos con las palabras de Moisés en Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y toda la gente de Dios dice, amén.